Perina por el mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina. Bien, estamos aquí conversando sin Rogelio Frigerio, les tengo que recordar, yo lo había prometido para hoy, pero el hombre, después de una agitada campaña electoral en Entre Ríos, donde fue el jefe de campaña de De Angeli, le trajo a Macri un senador de regalo, que no es poco, 25% de los votos junto al PRO en alianza con el peronismo federal, una alianza que no existía hace 3 meses, se formó 40 días antes de las PASO, y bueno, han conseguido desplazar al radicalismo y presentarse como una nueva manera de hacer política. Tengo que recordarles que nos pueden escribir a perinaporelmundo@gmail.com, que estamos en Twitter, @FrigeriorRogelio y @EmilioPerina, esas son las formas de comunicarse con nosotros. También que últimamente hemos decidido colocar estas entrevistas, que aparte de que se pueden escuchar por Radio El Mundo Digital, en internet. Si entran en YouTube, ahí buscan Perina por el Mundo, van a encontrar la charla con Alejandro Cat, con Mariano Causino, con Luis Palma Cané, con Hugo Aime, con Julio Bárbaro, y está con Silvio Maresca, la encontrarán mañana o pasado también en la red. Me quedé pensando en 2 cosas. Primero, algo que recién nos apuntaba desde la producción con mucha certeza, porque los 10 años no son homogéneos, ha habido muchos cambios, más de los que uno por ahí en la dinámica del día a día percibe, y Cristina precisamente ganó la campaña del 2007 sin hablar, porque la campaña se la hizo Néstor, y ahí crece. Cuando no habla, crece, y además lo hace con la otra cosa que es muy impresionante, es que hay una gran diferencia entre la forma en que se gobierna a lo que se promete en campaña, ¿no? Es decir, también en el 2011 Cristina bajó el nivel confrontativo, apareció una Cristina más abierta al diálogo, con una promesa de mayor institucionalidad, cosa que también había hecho en el 2007, pero después cuando se empieza a gobernar, vamos por todo, ¿no? Cambia el discurso. Me parece que, Silvio, que no hemos percibido que las cualidades de Cristina y Néstor, que pueden haber sido grandes socios en la vida privada y en la vida pública, son muy diferentes. Y mi pregunta y mi hipótesis ahora es que Cristina es tal vez la persona con virtudes y defectos más inadecuados para una transición política. Es difícil encontrar a alguien que... Ella nunca hizo construcción política, la construcción la hacía Néstor, ¿no? Bueno, pero yo creo que en el fondo, si vamos a cuál es la concepción de la política, tanto de Néstor como de Cristina, es la misma. O sea, la misma en este punto. Ellos creen que hacer política es generar conflicto. Primero algo más importante. Primero hacer dinero, que el poder bueno, del dinero. Está bien. No, porque eso no es menor, Silvio. Está bien, pero el dinero está antes que la política para los kirchneristas. Está bien, pero y uno lo ve en la cámpora también. Primero los sueldos altos y después vemos qué hago por vos. Seguro, todo eso es así. Es así. Pero creo que ahí hay una idea también que pertenece al siglo pasado, donde hubo una gran desviación de la esencia de la política, que no es el conflicto. Esta gente piensa que si no hay conflicto no hay política, y en realidad el conflicto es el subsuelo de la política, es el subsuelo tenebroso de la política, y la política nació justamente entre los griegos, porque es allí donde nació, en el intento de resolver los conflictos, no de generarlos o de potenciarlos. Conflicto va a haber siempre, y sobre todo en las sociedades contemporáneas, que son diversas, donde hay una multiplicidad de intereses en juego, no solamente económicos, sino de todo tipo. Pero justamente el papel de la política, vuelvo a decirlo, que corresponde a su esencia, es intentar, no digo lograr, porque no siempre se logra, intentar resolver civilizadamente, esto es, sin agarrarse del pescuezo, sin violencia, esos conflictos. Entonces vuelvo a decirlo, me parece que para tomar estos 2 ejemplos, sin que comprendan, creo yo, a fondo esta cuestión de la que estoy hablando, tanto Macri como Massa empiezan a vislumbrar que la cuestión pasa por ahí, digamos, ¿no? Quizá también algunos otros, yo no digo, no. Me parece que la sociedad está... Acá, digamos, están puestas en juego 2 concepciones distintas de la política. Una es la política, como decía el general Perón,
en cuanto a búsqueda del equilibrio, de la armonía, ¿no es cierto? Que eso es una cosa que se hace todos los días. Tampoco es una cosa que se logra de una vez y para siempre, porque eso sería una sociedad fascista, en definitiva, digamos, ¿no? La otra es la que promueve permanentemente conflicto y que concibe que la victoria política consiste en eliminar al otro, digamos. Esa es la idea. El otro es... ¿Pero por qué? Ella dijo, Cristina, en un reportaje que le hizo Brienza, que ella no era sino un instrumento de la historia. Cuando yo escucho esto, tiemblo, porque esto significa poseer una visión teleológica de la historia, es decir, pensar que la historia va hacia una meta prefijada y sabida de antemano, ¿no? Entonces, cuando uno se concibe a sí mismo como ese instrumento, y encima concibe la política como conflicto, como confrontación, siempre va a aparecer aquel que se opone no a mí, sino a la meta de la historia. Claro. A la meta de la historia. Entonces, ¿qué hay que hacer con aquellos que se oponen al cumplimiento de la meta de la historia? En esa lógica solo te queda eliminarlos hasta físicamente. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó en el nazismo con los judíos? Y no solo judíos, comunistas, gitanos. Y lo que pasó en el estalinismo, claro, con los llamados burgueses. Ahí me llevas de vuelta... Entonces, yo tiemblo cuando escucho a una persona decir que no, claro, es más que un instrumento de la historia. Sí, sí, es un horror. El que habla es Silvio Maresca, filósofo, director de la revista Consensos, un hombre de pensamiento, gran profesor, he tenido 3 veces en la cátedra, Silvio, y además hemos trabajado juntos también en la función pública. Silvio, pero ahí hay una cuestión que tocas el tema religioso, el núcleo duro del kirchnerismo admite esto, ellos creen realmente que Néstor y Cristina son un instrumento de la historia y admiten solo el dogma, no hay lugar a ninguna disidencia, el que plantea la mínima disidencia es un traidor. Fíjate cómo lo tratan a Scioli, que es el hombre que los ha salvado en no menos de 6 o 7 oportunidades en estos 10 años, sin embargo lo siguen maltratando porque Scioli tiene matices que son diferentes y la concepción política de los Kirchner no admite matices, blanco, y negro. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero claro, quería volver a eso, ¿no? A la política. Esto ha sido una característica también increíble de la historia del comunismo universal, ¿no? Claro. La idea de que ellos venían a abolir la religión, pero al mismo tiempo convirtieron a la política en una religión. Muy bien dicho. Es que esto es un punto esencial, que lo ha visto entre nosotros el gran filósofo Víctor Masú, y lo ha visto prematuramente en la década del 60, 70, hay que releer sus libros, ¿no? La libertad y la violencia, por ejemplo, que es un gran libro. Nihilismo, ¿no? Y experiencia extrema. Nihilismo y experiencia extrema y otras obras, ¿no? Nietzsche, el fin de la religión, en fin. Porque hay un tema acá, por eso me interesa a mí tanto Nietzsche como Kierkegaard. Ambos se dan cuenta de que el cristianismo ha muerto en cierto sentido, digamos, ¿no? Kierkegaard, desesperado, en el último papel que escribe, horas antes de morir, pone: no existe más un solo cristiano. Pero esto no significa que haya muerto el sentimiento religioso. Entonces, porque nunca va a morir el sentimiento religioso, es parte de la naturaleza humana. Entonces, en el siglo XX, fundamentalmente, ese sentimiento religioso se desplazó hacia la política. Y esto lleva a la catástrofe, inevitablemente. Porque, como decía bien Jesús, mi reino no es de este mundo. Y la política tiene que ver con este mundo. Entonces, pretender en este mundo realizar lo que le corresponde eventualmente al otro, siempre lleva a un cortocircuito fatal. Eso intentaron Hitler y Stalin, cada uno por su lado, instalar el paraíso en la tierra. Claro, uno pensaba que el paraíso era el gobierno universal de la raza aria. Por eso... El otro pensaba que era el gobierno universal del proletariado, sea, el Partido Por eso Comunista. La empresa de Joe Klender con Evo Bonafide se llama Sueños Compartidos, aunque los sueños compartidos de ella sean las pesadillas de otros, ¿no? Pero lo que tratan de imponer es un sueño, ¿no? Esa cosa ideal, esa cosa de vuelta religiosa dogmática. Entonces sería muy interesante que los sentimientos religiosos se volvieran a enfocar en lo que corresponde, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no va a ser fácil tampoco, porque yo no sé si es posible. Heidegger decía, solo un Dios podrá salvarnos, decía ya en los años 40, 50, ¿no? Pero no sé si es posible esperar un retorno de los dioses, porque nosotros hacemos las cosas tan mal que los dioses no quieren volver.
¿no? Lo ayudamos a los dioses. Bueno, quería, antes de meterme con el mundo intelectual, que me interesa discutir con Silvio Maresca, recién él hacía referencia a la cuestión religiosa, y uno piensa que, bueno, que los líderes, los más probables candidatos a la... Mira, me voy a traer, rebobino, discúlpenme, me voy a traer primero a hacer una predicción sobre quién va a ser el próximo presidente a partir del 2015, en torno sobre todo a las características de ese presidente. Cualquiera de los candidatos, aún el más autoritario, va a tener reuniones de gabinete, va a convocar a la oposición, va a dialogar, va a hacer una comunicación abierta, o sea, porque la sociedad va a demandar exactamente al revés de lo que tuvo estos 10 años. Sí, pero hay un gran peligro. Y el gran peligro es que la sociedad argentina, que ya esto lo hemos experimentado varias veces, se ilusione demasiado con la política otra vez. Está bien. Porque está bien. Esto está en el pueblo también, o sea, la cuestión religiosa. Vos pensás lo que fue el primer peronismo. Era una cosa totalmente religiosa también, en el pueblo bajo, digamos, ¿no? Bueno. En el pueblo llano. O sea, porque entonces, si la política no está destinada a reemplazar a la Iglesia como instituto de salvación, no le pidamos demasiado. La política puede ayudar a resolver algunos problemas. No le pidamos más que eso. No le pidamos que nos resuelva cómo vivir, nos mantenga, digamos, económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? déjame terminar esta idea, o sea, porque viene una pregunta acá. No le pidamos demasiado a la política. Está claro, pero... Y estos hombres, me parece, los que mencioné y algunos otros, están en esa ruta. Dice, bueno, vamos a tratar de que los transportes funcionen un poco mejor, de que, en fin, de que la inflación baje un poco, y eso es lo que puede hacer la política, ¿no? Así es. Un poquito más de seguridad. No puede garantizar que no haya ningún crimen más, porque siempre lo sube y lo sabrá, ¿no? Pero una presencia del Estado, que es lo más ausente, ha sido el Estado en esta década. Por supuesto, hemos tenido exceso de gobierno y falta de Estado. Exactamente, claro. Exceso de gasto público y falta de Estado. Lo pondría en esos términos. Pero fíjate que probablemente lo más... en esto coinciden todos los analistas, el presidente va a ser o Massa, o Macri, o Scioli, o Wiener, o Cobos, o Ernesto Sanz, y puede haber uno o dos nombres que se quieran agregar a esta lista. De la Sota, tal vez, cualquiera de estos, y conforme serán 8 nombres. Ahora, aparece en la política argentina un hombre influenciando y mucho, que justamente tiene que ver con lo religioso, que es Francisco, ¿no? Porque mucho se habló de cuánto influencia Francisco, y Francisco está influenciando a través de cartas. Pero desde otro lugar. Ajá. No desde la política práctica, no representa un partido. Está claro. Sabemos que él es peronista, pero eso no significa nada en este plano, ¿no? Ahora, sí, bueno, vos me preguntabas, o mencionabas antes la revista Consensos. La revista Consensos es un emprendimiento modesto, hasta ahora hemos logrado en 3 años sacar un número anual, donde intentamos reunir cierta materia gris, afín al peronismo, cercana, o que forma parte, pero eso no interesa demasiado, sino como para mostrar que hay en nuestro país intelectuales que obviamente no tienen la prensa que tuvo en estos años carta abierta, que probablemente la siga teniendo, porque era gente que ya la tenía antes, digamos, ¿no? Y gente que piensa cosas más o menos originales, porque lo que necesitamos es un pensamiento nuevo, que acompañe esta nueva política, si es que tenemos la suerte de que se vaya configurando. Ese pensamiento nuevo debe ser un pensamiento ascético, en el sentido que haga abstracción de las viejas categorías de pensamiento, que vaya generando modestamente nuevas. Ya no se puede pensar más en términos de clase, de lucha de clase, ni siquiera se puede pensar en forma economicista, porque eso sigue siendo una prolongación, un marxismo residual, o si no marxismo residual, una especie de liberalismo economicista. Claro. Digo, ahora, no porque la economía no importe, obviamente que importa, pero digo, no se agotan los problemas humanos en el índice de inflación o en la tasa de desocupación. Déjame, y tengo que ir cerrando la charla, yo seguiría conversando con Silvio Maresca todo el programa, pero no es posible. Tal vez decir que es una publicación abierta, además, a quien quiera... A quien quiera escribir. Lo que Consensos planteó, y desde la palabra consensos, es la búsqueda de nuevas temáticas y nuevas formas de pensamiento que no estuvieran solo atados al Estado, al gobierno,
al kirchnerismo, básicamente. Y a las viejas categorías del siglo XX, te diría, ¿no? Eso es así. Ahora, justamente quería hablarte y cerrar la charla con el mundo intelectual, porque yo puedo entender que gran parte de la población se haya dejado engañar por la publicidad de Fútbol para Todos, por el núcleo central mediático tan fuerte que tiene el Estado, que tiene un verdadero monopolio. Tienen prácticamente el 70% de los medios están manejados por el Estado o por amigos del gobierno que lo ponen al servicio del Estado. Así es. Y bueno, yo puedo entender que la gente se coma el caramelo, si me permitís la expresión, de que hubo un desendeudamiento cuando en realidad la deuda aumentó, sí, y se cambió de lugar. Sí. Puedo entender que alguno se haya creído que, no sé, que el fracaso del CEDIN iba a funcionar cuando era la ilusión de emitir dólares y que era falso por donde se lo viera el CEDIN. Eso lo puedo entender la gente desinformada. Ahora, en los intelectuales que hayan creído que estaban viviendo esta revolución declamada o imaginada y crean que esto realmente, estos 10 años fueron una gesta, eso es difícil de creer, ¿no? Digamos. Es que lo que pasa es que el marxismo... O sea, ahí no hubo honestidad. Bueno, pero son todos marxistas esos intelectuales, o de base marxista, digamos. Entonces, y es difícil, porque justamente lo que decíamos antes, ¿no? El marxismo funcionó como reemplazo de la religión. A estos muchachos como Horacio González, Foster, para mencionar a lo más conocido, sí, Kosami, no consiguen ni siquiera ser electos, como el caso de Foster. Estos muchachos les cuesta mucho revisar las viejas ideas que tuvieron su auge en los 70. Les cuesta mucho, porque es una cuestión casi de identidad. Y eso sienten que pierden la identidad personal. Ahora la obligación ¿qué funcionó más, la vanidad o la plata con ellos? No, la vanidad. La plata también, pero la vanidad. O sea, lo que pasa es que un intelectual tiene la exigencia absoluta de abandonar sus ideas cada 3-4 meses. O de abandonar, revisarlas permanentemente. Para eso hay que estudiar todo el tiempo. El señor Feynman, por ejemplo, hace 40 años que no lee un libro. Sigue con lo que estudió en los 70 con algunos de sus últimos libros son contradictorios con otros que escribió hace 25, pero bueno. Su Sartre, su Husserl, su Heidegger son los que aprendió en los años 70 con Amelia Podetti, que a pesar de estar medio loca, era una gran pensadora, digamos, ¿no? Sí, o sea, profesora más que pensadora. Yo cursé con Amelia Podetti Derecho Político y mi profesor fue Julio Bárbaro en la Facultad de Derecho. Julito. Sí, claro, bueno, Julito. Pero digo, ese es el caso. Entonces, uno debería preguntarse finalmente, ¿son auténticamente intelectuales o son una especie de periodistas, qué sé yo, que toman otro carril, ¿no? Por decirlo así. Sin decir nada en contra de los periodistas, porque estoy acá con uno. No, está todo bien. Pero vos sos un periodista. Nos pegan por todos lados. En realidad vos sos, digamos que parece más un intelectual periodista, porque yo te conozco fuera de la radio y sé que estudias todo el tiempo, ¿no? Silvio Maresca, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y para ayudarnos a pensar el país que se viene, que sin duda va a ser muy distinto del que tuvimos estos últimos 10-11 años. Esperemos que, como dice Wiener, sea un país normal. Con eso sería un gran avance. Sí, enorme.